Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Más Legal y hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del ámbito jurídico, que es el juicio ejecutivo y el embargo de bienes. Así es. Bueno, mi nombre es Felipe Aguirre, yo soy abogado de Más Legal, ella es Luna Molina, abogada de Más Legal, y hoy día vamos a hacer un podcast sobre un tema que nos pidieron harto, que es el juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Se lo voy a explicar en chileno, esto no está explicado para los colegas. Es el juicio por el cual un acreedor cobra una deuda, punto. Y es donde está el embargo y el receptor y la notificación y todo. Entonces, cuando los bancos, las casas comerciales definen que tienen que mandar una cobranza a cobranza judicial, ocupan el juicio ejecutivo. Yo les voy a leer la definición que nosotros escribimos, o no, Luna, léela tú, la definición que nosotros hicimos como en chileno. Sí, en chileno y súper claro para que la gente nos pueda entender. Este es un procedimiento especial que tiene como objetivo principal cumplir una obligación que está establecida en un título ejecutivo. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona este proceso o por qué se inicia, este es un episodio especialmente para ti. Este es un procedimiento que hacen los bancos, por lo general, y casas comerciales para cobrar las deudas, y también una parte que es muy importante que también lo utilizan es para cobrar el CAE. Sí, tal cual como les decía Luna, este es un procedimiento que tiene por objeto obtener el cobro de una obligación que consta en un título. La ley establece cuáles son los títulos, pero en definitiva necesitamos que se queden con la idea de que este es el juicio donde se ve el tema del embargo. Ya mucha gente se asusta con la palabra embargo, vamos a explicar la diferencia entre el embargo jurídicamente hablando y el retiro de las especies, que es una etapa posterior. ¿Por qué se inicia un juicio ejecutivo? Bueno, un juicio ejecutivo comienza básicamente porque una persona dejó de cumplir una obligación. Ya el juicio ejecutivo puede ser por obligaciones que no se cumplen tanto de dar como de pago, de dinero. Generalmente, y lo vamos a llevar a ese ámbito que es el que nos preguntaron, pasa con el pago de obligaciones monetarias. Ya si usted deja de pagar sus deudas en las casas comerciales, los bancos o el mismo CAE, los bancos van a iniciar un juicio ejecutivo en contra suya, van a iniciar el cumplimiento de esta obligación que consta en un título. Ahora, ¿cuál es el título? Vamos a tocar un tema más importante todavía. ¿Cuánto se demoran los bancos en promedio en comenzar con las gestiones de cobranza judicial? En general, los bancos aceptan hasta 3 periodos de pago de mora. ¿Ya? O sea, si usted dejó de pagar 3 cuotas, a la cuarta ya no se la van a aceptar y lo van a demandar. Y esta demanda generalmente se presenta, vamos a hablar en términos generales, en la región metropolitana en los tribunales civiles de Santiago. Y de ahí se va a notificar y van a pasar un montón de cosas que vamos a explicar más adelante. Pero en definitiva, el juicio ejecutivo se inicia porque una persona debe una cantidad de dinero o debe ejecutar una acción y no lo hizo o no pagó. Y la persona que es acreedora de ese dinero le va a decir al tribunal que le cobren a través de la justicia para que le embarguen bienes suficientes y con el producido de esos bienes que se rematen se pague la deuda. Felipe, pero igual hay que tocar un tema bastante importante que es, para que la gente lo tenga en consideración, ¿cómo uno puede considerar que el título ejecutivo en el banco o en la casa comercial puede presentarlo en una demanda? Ya, el título ejecutivo, les voy a explicar primero por qué los bancos pueden demandar si yo nunca firmé con ellos en escritura pública, no hice nada. Resulta que cuando usted abre una cuenta corriente o cuando usted abre una línea de crédito o pide un crédito de consumo o un crédito hipotecario, dentro de todo el set de documentos que le hacen firmar un mandato por el cual usted autoriza al banco a firmar y llenar pagarés a nombre suyo. Eso es un mandato amplio que está contenido dentro de estas cláusulas chiquititas que nadie lee, y por eso el banco, cuando usted después lo demanda, tiene el título perfecto ya hecho desde el momento en que usted abrió la cuenta, porque ellos llenan el pagaré a nombre suyo, lo llena una persona del banco, y además dentro de ese mandato usted le permite al banco omitir la obligación de protestar este pagaré. Los pagarés, para que puedan cobrarse a través del cobro ejecutivo, tienen que estar protestados. Pero cuando nosotros abrimos la cuenta corriente, firmamos el crédito, nosotros le estamos dando 2 facultades grandes a los bancos. La primera, esto es con el CAE, con los bancos en casas comerciales, lo que sea. Le estamos dando la facultad para que llenen el pagaré a nombre de nosotros, y por eso este pagaré está en blanco. Y se fija el monto al final de cuánto tú debes. Entonces ellos están facultados para llenar este pagaré y además para no protestarlo. Y por eso lo presentan a cobro de inmediato. Entonces este título es perfecto, tiene una deuda que es líquida,
es actualmente exigible, no se encuentra prescrito, por lo tanto ellos van al tribunal y presentan la cobranza. Perfecto, Felipe. Otra cosa que es bien importante y que es necesario esclarecerle a la gente, al momento de uno poder revisar su oficina judicial virtual, bueno, nosotros lo sabemos, pero hay distintos tipos de cuadernos. No sé si me podrías explicar un poquito cuáles son los cuadernos que se pueden ir presentando en el juicio ejecutivo. Ya, vamos en orden cronológico. Usted tenía una deuda, iba al día, se atrasó. Primer mes lo llamaron por teléfono todos los días, segundo mes lo llamaron por teléfono todos los días, tercer mes lo siguieron llamando y al cuarto mes ya no lo llamaron más. Su cobranza pasó a cobranza judicial, el banco con este mandato amplio que usted le otorgó va a llenar el pagaré, se omite la obligación de protesto y lo presentan a cobro al tribunal. El tribunal va a ordenar que se notifique y que se requiera de pago. La notificación va por un lado y el requerimiento de pago va por otro lado, que son los dos cuadernos que se forman en el juicio ejecutivo, dos de los tantos cuadernos que se forman en el juicio ejecutivo, que es el cuaderno principal, donde se va a tramitar el área contenciosa. Vamos a ver que después usted se puede defender en este juicio. Y por otro lado está el cuaderno ejecutivo, que es donde se lleva el tema del requerimiento de pago, el embargo y remate de sus bienes. Entonces, ingresaron la demanda, se ordena notificación, el banco tiene a sus receptores, ya obviamente les pagan para que hagan esta gestión, van a su casa y se produce un hecho que hoy día es bastante sucio, diría yo, a nivel jurídico, y es que siempre una persona de sexo masculino que no se quiso identificar dijo que el domicilio del denunciado correspondía al que tienen. Y hay veces que ni siquiera notifican en horarios donde hay gente en la casa, hay veces que notifican en lugares donde no son el domicilio de la persona. Por lo tanto, esta es una estrategia que ocupan los bancos junto con los receptores, tirón de oreja para los receptores, para poder notificar y requerir de pago a la persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Son dos instancias diferentes. Una es la notificación, cuando a usted le van a dejar este sobrecito que se lo van a tirar por la ventana, se lo van a dejar con el conserje o en la casilla, si usted tiene el departamento, en la casilla de las cuentas. Y otro diferente es el requerimiento de pago. Ya el requerimiento de pago queda en pausa. El receptor judicial le va a poner al final de la hojita, lo cito, usted hoy día estamos a 23 grabando esto, va a decir el receptor judicial, hoy día lo cito, estamos a 23, lo cito para el viernes 25 a mi oficina. Si usted no va, se le condenará en el pago de la cuestión, no sé qué, le embargaremos bienes suficientes para el pago de la deuda. El requerimiento de pago se entiende hecho desde el día viernes, desde el día que tú no fuiste a la oficina del receptor. Y desde ese día se empieza a contar el plazo para contestar. Ese plazo para contestar es de 4 días, ¿ya? La ley hace una distinción entre 4 días si es que se encuentra dentro del territorio jurisdiccional y de la comuna de asiento del tribunal, 4 más 4 si es que está dentro del territorio jurisdiccional pero fuera de la comuna. Es tremendo enredo, quédese con que son 4, porque es una cuestión urgente, usted tiene que responder y tiene que contactarse con un abogado de inmediato. A usted le llegó este papel y tiene que contactarse con un abogado, idealmente con abogados que sepan como nosotros. Dicho lo anterior, usted va a contestar, tiene estos 4 días, después no vaya a todo esto. La gente siempre me pregunta, ¿y tengo que ir a donde el receptor? No vaya. No vaya a donde el receptor porque si usted va, no va a pagar la deuda. ¿Ya? Te lo van a hacer igual. Sí. Y van a continuar con el proceso independiente de que usted vaya o no. Así que van a perder tiempo y plata en transporte. No fue. Empieza a correr el plazo de 4 días. Entonces ya tenemos por un lado el cuaderno principal, que es el cuaderno donde se va a llevar el juicio contencioso, y por otro lado el cuaderno de apremio, que son las dos aristas de esta moneda del juicio ejecutivo, donde se va a llevar el tema del embargo y todo. Esto ya es más jurídico. Su abogado se puede defender usted, sí, a través de lo que se llaman las excepciones. Las excepciones, en términos generales, son discutir la veracidad del título, la liquidez de la obligación, la falsedad del título, que le dieron un plazo, que ya pagó. Hay diferentes tipos de excepciones, pero tiene 4 días para interponerlas. Y estas se interponen por escrito a través de un abogado en su oficina judicial virtual dentro de estos 4 días. Y ahí va a empezar un juicio que tiene por objeto desvirtuar el cobro, ya de que usted no le debe, que le dieron un plazo, etc. Y con eso usted obviamente va a ganar tiempo. Felipe, algo súper importante para que la gente sepa, tú hablas mucho de los plazos. Los plazos en este procedimiento, ¿de qué día hasta qué día puede ser hábil? ¿Son de lunes a viernes, de lunes a sábado, son días corridos? ¿Cómo? Ya, los plazos en sede judicial, en la gran mayoría de los casos, salvo que la misma ley diga lo contrario, corren de lunes a sábado. Si a usted lo notifican el lunes, usted tiene martes, miércoles, jueves y viernes. Si a usted lo notifican el miércoles, tiene jueves, viernes, sábado y lunes. ¿Ya?
cuente los sábados, siempre. Felipe, y otra cosa que también es bien importante, ¿cuáles son los presupuestos del juicio ejecutivo? Ya, bueno, lo primero que tiene que existir es una deuda, que es la obligación. Ojo, esto yo siempre recalco, no está hecho para abogados, esto está hecho para personas que no tienen conocimiento jurídico y lo vamos a explicar en términos súper sencillos. En definitiva, tiene que existir una obligación, que es esta deuda tiene que ser líquida, es decir, tiene que ser actualmente exigible, no tiene que estar prescrita, tiene que constar en un título, que es este famoso pagaré. Con esto ya podemos iniciar un juicio ejecutivo. Ahora, existe la falsa creencia o el error de que esto es un juicio que está reservado para los bancos o para las instituciones financieras. La verdad es que si yo le debo plata a una persona, esa persona a mí me puede demandar en un juicio ejecutivo. Sí. Lo que pasa es que no va a tener un título perfecto, no va a tener un pagaré, no va a tener una sentencia, pero puede iniciar una cuestión que se llama la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que generalmente se ocupa para el cobro de facturas. Ya nosotros también hemos llevado varios casos de cobro de facturas, así que si usted tiene una empresa y necesita cobrar alguna factura, contáctenos. Perfecto. Felipe, ¿y tú me podrías dar algún ejemplo de algún instrumento privado que se pueda utilizar como título ejecutivo? Ya, un instrumento privado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te presto plata, Luna, y nosotros vamos a una notaría y firmamos un contrato por instrumento privado donde dice que yo te voy a prestar X cantidad de plata y tú te obligas a devolverle en X cantidad de cuotas mensual, igual y sucesiva, y me dejaste de pagar. Yo con ese instrumento, como es un instrumento privado, tengo que iniciar una gestión preparatoria para darle el mérito ejecutivo suficiente. Ahora, si nosotros hacemos un contrato de préstamo de dinero por escritura pública, la situación cambia. Ya en ese caso, usted puede iniciar directamente el juicio ejecutivo porque la escritura pública tiene mérito ejecutivo. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, oiga, la promesa de compraventa de un bien inmueble la firmo por instrumento privado o por instrumento público. Por instrumento público, siempre. Oiga, le voy a prestar plata, instrumento público. Le va a costar un poquito más cara la notaría, pero usted ya tiene el título ejecutivo listo para demandar el cobro. Perfecto, Felipe. Y cuéntame un poquito más sobre la tramitación del juicio ejecutivo para que a la gente le quede súper claro. Ya, yo les voy a explicar hoy día una cuestión súper importante, que es cómo evitar el embargo de sus bienes. Ya, muchos colegas me van a decir, esto es antijurídico. Y la verdad es que sí, es un poco antijurídico, pero la verdad es que el sistema está hecho para que las instituciones financieras y los bancos puedan perseguir el cobro de sumas que desde un principio la gente no podía pagar. O sea, yo cuando era estudiante y estaba en la universidad sin tener un trabajo, a mí me iba a venir una cuenta corriente con una tarjeta de crédito. Yo me endeudé antes de los 22 años por ser irresponsable, porque no tenemos educación financiera, con plata que yo no podía pagar. Entonces, dentro de este sistema, no vamos a discutir si está bien o está mal, pero le dan la herramienta a las instituciones financieras para que otorguen grandes sumas de dinero a las personas que no se pueden endeudar, ofreciendo créditos a personas que no tienen trabajo, a personas de la tercera edad, que es obvio que no van a pagar, porque no pueden, no es que no quieran, es que no pueden pagar, y aún así lo ofrecen, y en la necesidad lo aceptan, como yo cuando era estudiante también lo acepté. Entonces, ¿cómo se da el juicio ejecutivo? Yo tenía mi deuda, me demandaron, y esto también aplica para el CAE, ojo. Me demandaron, me notificaron en la casa de mis papás, en un horario donde no había nadie, pero supuestamente salió esta persona de sexo masculino que no se identificó. Sí, también funciona con los vecinos. Y yo lo leí, me quería morir, dije, le van a embargar las cosas a mis papás. Yo era un estudiante, no tenía idea de lo que estaba pasando. Y conversé con un profesor y el profesor me dijo, no, Felipe, tú tienes que distinguir dos cosas que son bien diferentes. Una cosa es el embargo y otra cosa es el retiro. La gente piensa que cuando uno le habla de embargo es que van a llegar con un camión y los carabineros. Le van a quitar todas las cosas. Sí, y eso no es así. No es así. La verdad es que el embargo es un procedimiento donde va el receptor judicial a la casa, realiza la anotación de las cosas. Sí, una lista. Una lista, y no puede embargar todo, no puede anotar todo. Hay cosas que son inembargables, ya los alimentos, los electrodomésticos, las cosas de cama. En general, ¿qué son las cosas que notan? Cuestiones que tienen que ver con lupos, consolas, computadores, televisores, como cosas así. Ahora, vamos a hablar de la tramitación del cuaderno principal primero. Se gestiona la demanda, me notificaron, yo me defendí. Ya yo acudí a un abogado, porque yo en ese tiempo no era abogado, y me defendieron y presentaron excepciones. Y la pelea era que mi firma no se encontraba autorizada ante notario. Con esto ellos ganaron tiempo para poder preparar en el otro cuaderno la tercería. Ya esta tercería fue presentada a nombre de mis papás. ¿Por qué? Porque existe una presunción en el Código Civil de que la persona que es dueña del inmueble se entiende que es dueño de todo lo que está dentro, y ocurre la misma presunción con el arriendo. Ya el Código Civil también tiene una presunción respecto al arriendo.
de que las cosas que se encuentran dentro de la propiedad arrendada son del arrendatario. Con esto, Fue una tercería de dominio, perdón. sí, ellos presentaron una tercería de dominio a nombre de papá, diciendo, oiga, nosotros somos los papás de este cabro irresponsable, pero estas cosas no son de él, son de nosotros, aquí está la boleta, aquí está todo, tenemos declaración de testigos, etcétera. Y con eso lograron sacar de esta lista esos bienes. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que sacan los bienes de esta lista, los bancos ya no continúan con la cobranza porque no tienen más bienes, si no tienen otro domicilio donde notificar, etcétera. Entonces, usted puede evitar el embargo de las cosas suyas presentando una tercería. Ahora, no todos pueden presentar una tercería. Hay que tener ciertos presupuestos. En este caso, mis papás eran dueños de todas las cosas que estaban dentro de la casa. Yo no era dueño de nada. Felipe, ¿y cómo puede, por ejemplo, una persona, en este caso tus papás, cómo acreditaron ellos que eran los dueños de esos bienes? ¿Con las boletas? No, ellos en ese caso presentaron la tercería valiéndose la presunción de dominio sobre las cosas que están dentro de su inmueble. Se reputaron poseedores de las cosas que estaban dentro y por lo tanto se entendía que eran dueños, presentando el certificado de dominio de la casa. Y además presentaron testigos respecto de esta cuestión de las cosas que los testigos habían estado en mi casa, que habían visto que estas cosas eran de mis papás, etcétera. Y con eso ganaron la tercería y me dejaron de cobrar. Entonces, por un lado me defendieron para ganar tiempo y por otro lado hicieron esta tercería para sacar las cosas. En general, los juicios ejecutivos, cuando son tratados con abogados responsables y que saben hacer lo que están haciendo, generalmente no terminan en el remate, ya terminan en esta etapa. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Y aquí viene la parte importante. ¿Cuándo me puedo volver a bancarizar? ¿Qué pasa con el histórico de los bancos? ¿Se pueden compartir información? La verdad es que los bancos lo hacen igual. Pese a que por ley no se puede, por secreto bancario, los bancos lo hacen igual. Y todos tenemos conocimiento de eso y es una cuestión que se habla de manera súper bullada, pero la verdad es que no tengo pruebas, tampoco dudas. Te califican con un nivel de riesgo al Sí, final de cuentas. Pero cuento corto, existe una ley que creo que fue del 2016-2017, no me acuerdo bien, que obliga a DICOM, que es una empresa privada que depende de Equifax, y al Boletín Comercial, que depende de la Cámara de Comercio, a que después de 5 años de informar de una deuda, se saque de ese informe. O sea, si yo dejé de pagar el 2019 y estamos en 2024, yo si saco mi DICOM hoy día ya no debería estar. Y yo con mi DICOM limpio pudiera pedir una cuenta corriente a otro banco y es muy probable que me la den. Pero Felipe, yo creo que muchas personas se lo preguntan, ¿esto DICOM lo hace de oficio, por así decirlo? Sí. ¿Lo tiene obligatoriamente? Sí. ¿Dónde va a hacer? Hay diferentes formas de sacar a una persona del DICOM o del boletín comercial. La más común es esta que les decía yo, de que las personas dejaron de pagar, el juicio quedó en buen chileno tirado, y pasaron estos 5 años, y DICOM lo hace de manera automática. Ya lo tiene que hacer por ley de manera automática. Ahora, vamos a suponer que tiene un equipo de abogados, bueno, como es más legal, no. Se puede pedir el abandono del procedimiento. Y ahí hay que hacer una distinción si son 6 meses o 3 años, va a depender de si interpusiste o no interpusiste excepciones. Son cuestiones jurídicas, pero vamos a suponer que pasó el plazo máximo de los 3 años. Nosotros pedimos en el tribunal que se decrete el abandono del procedimiento, y con la sentencia de abandono, nosotros presentamos esto en DICOM, en Equifax o en el boletín comercial y ellos están obligados a eliminar ese registro porque la deuda ya no se siguió cobrando. Otra forma es con la sentencia de prescripción y aquí es un tema súper importante que quiero tocar. Las deudas no prescriben. ¿Ya? Las deudas no prescriben. Existen 2 cosas, la obligación y la acción. Esto en términos jurídicos, pero lo que prescribe es la acción. Prescribe mi derecho de exigir el cumplimiento forzado. Es decir, la del banco, la de la casa. Exacto. Etcétera. Pero mi deuda va a seguir existiendo. Lo que pasa es que vota de ser una obligación civil a una obligación natural. Eso ya son más tecnicismos jurídicos. Pero hay una cuestión súper importante que la gente no sabe y es que la prescripción de la acción de cobro del pagaré es una prescripción de corto plazo, que es de 1 año. Entonces, vamos a suponer que el banco está tratando de cobrarle ejecutivamente una deuda del 2019. Ellos presentaron el pagaré a cobro del 2019 y la acción de ellos prescribió el 2020. Claro. Entonces, si a ustedes lo están tratando de notificar y ha pasado más de 1 año entre que se presentó la demanda y lo notifican, usted va a interponer la excepción de prescripción y el tribunal se la tiene que dar. Y con esa sentencia de prescripción usted puede pedir también que lo saquen de los informes comerciales. Felipe, y yo creo que algo también que mucha gente se pregunta, cuando uno está en este proceso judicial, la empresa, el banco, las casas comerciales, te siguen molestando, te siguen llamando para que tú pagues y te molestan todo el día con Sí, llamadas. y aquí me voy a echar encima a algunos colegas. Resulta que existen estudios jurídicos que están dedicados al cobro de deudas incobrables.
¿ya? Estas deudas que ya quedaron en abandono, que prescribieron y que los bancos las tienen seguros para esto. El banco jamás va a perder plata, la institución financiera jamás va a perder plata. Ellos venden estas carteras de clientes que ya están vencidos, que no pueden cobrar, a estudios jurídicos que las compran. Y te empiezan a llamar a nombre del banco Pepito Los Palotes, que usted tiene una deuda. Y claro, hay gente que no sabe lo que estamos comentando ahora. ¿Y qué es lo que hace? Va y repacta. Claro, te dicen, no, usted tiene una deuda de 10 millones de pesos. Pague un millón. Y queda listo. Ya, y uno va y paga. Y paga. Cuando la deuda no es, ni siquiera es cobrable, está prescrita, lo que sea. Y la gente por lo general lo hace. Claro, y los estudios jurídicos ganan plata con esto. Nosotros obviamente no somos parte de esa línea, tampoco estamos en contra de los colegas que lo hacen, cada uno ejerce su función en base a sus propias necesidades. Pero en definitiva los bancos no pierden plata. Entonces, asesórese bien. El único consejo que les puedo dar es que se asesoren bien, eviten el embargo de sus bienes. No es difícil, ya no es difícil. Nosotros, ¿sabéis qué, Luna? Voy a contar algo, ¿pa? Ya, no lo tenemos todavía. Sí, ya con esto... Ya, todos los estudios jurídicos. En general, el cobro de un abogado, ¿cuánto le debería cobrar un abogado por llevarnos a un juicio ejecutivo? Ya, esta pregunta me gustó. Vamos a suponer que usted debe 10 millones de pesos en el ejemplo que dio la Luna. Los abogados que se dedican al tema de la deuda, de la defensa de la gente que debe plata, cobran entre un 15 y un 20% de la deuda total, y ahí ellos verán cómo la cobran. En este caso, si usted debe 10, un estudio jurídico que se dedica a esto debería cobrarle 2 millones de pesos. Esa es una plata que está como acordada de manera tácita entre los abogados. De honorarios para la... Sí, solo honorarios para el estudio jurídico, que serían el 20%. Y ellos ahí establecen condiciones de pago. A lo mejor le dicen 20 cuotas de 100.000 pesos, claro, o 10 cuotas de 200.000 pesos. Lo importante es que usted, y con esto me voy a ganar el amor de los colegas de vuelta, lo importante es que usted haga la relación pago-deuda-ahorro. Vamos a suponer que yo todos los meses, vamos a suponer que tengo un sueldo de 900.000 pesos. Y que de esos 900.000 pesos yo pago todos los meses 700.000 pesos en deuda. Y el estudio jurídico me cobra 150.000 pesos. Me estoy ahorrando 550.000 pesos. Entonces, véanlo desde esa perspectiva. Ojo, con abogados que sepan lo que están haciendo, porque hay muchos abogados que dicen saber y la verdad es que no lo hacen bien, no saben hacerlo. Eso, no sé si nos queda algo en el tintero, Luna. Bueno, principalmente a modo de resumen, recuerden que el cuaderno principal se va a encontrar la demanda ejecutiva, sí, las excepciones, las pruebas y finalmente, en caso de que llegase a existir la sentencia. Y el otro cuaderno que es bien importante es el cuaderno de apremio, en donde sí o sí va a estar el embargo. Sí. Y el requerimiento de pago. Justamente el requerimiento de pago, el embargo, si es que se llegase a realizar por el receptor, y finalmente el remate de los bienes. Sí. Entonces, la definición que yo creo que se queda hoy día de todo esto es que usted se puede defender, puede evitar el embargo de sus bienes. El embargo no es lo mismo que retiro y retiro no es lo mismo que remate. Son oportunidades procesales diferentes que se producen en etapas diferentes, ¿ya? Primero se produce el embargo, que está lista, pueden presentar tercerías, asesórese bien. Si es que la tercería la gana, se saca todo el embargo. Es más, yo creo que en un gran porcentaje de juicios ejecutivos ni siquiera se llega al embargo, a hacer esta listita. ¿Por qué? Porque no pueden notificar. Y ojo, en el caso del CAE, que también es un tema súper importante que lo vamos a tratar en otro episodio del podcast, en el caso del CAE solo notifican la demanda, porque el reglamento de la ley que crea el CAE establece que con la sola notificación ya pueden cobrar la garantía estatal. Y ahí dejan el juicio tirado. Hay muy pocos bancos que continúan. Felipe, y una duda que a mí me surge, ¿ya? No sé si a las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y llegan un día a notificar demanda ejecutiva de una persona que no conozco? Es súper común, es súper común. Llegan a nuestro estudio de repente personas que dicen, oiga, llegó esto y resulta que esta persona ya no arrienda acá, ahora arriendo yo hace 2 meses. Claro. Ya, es súper importante que esa persona se defienda. Sí, va a tener, sí, ¿por qué? Porque como el juicio se trabó en ese domicilio, va a ir el receptor a tratar de hacer el embargo ahí y va a hacer esta listita con los bienes de esta persona nueva que no tiene nada que ver con el deudor principal. Esa persona va a tener que presentar una tercería y esta tercería va a ser una tercería de posesión y va a tener como mérito el arriendo. Ya, ideal que el arriendo sea por escritura pública. Si usted va a arrendar una propiedad, no lo haga por instrumento privado,
menos lo haga con esos formatos que venden en la librería, hágalo por instrumento público. Yo sé que es un costo más, pero con esto se asegura de que ante cualquier eventualidad usted tiene El respaldo. la escritura pública para decir, oye, estas cosas son mías, yo arriendo acá desde tal fecha, la deuda que quieren cobrar es de mucho antes que yo viviera acá, por lo tanto, se tiene que tener presente esta tercería, generalmente se da lugar y se eliminan estas cosas del embargo. Y así la persona que no tiene nada que ver con esta deuda se salva de que le quiten su cosa. Eso. Si tienes más preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado también con el derecho ejecutivo o civil acá en Chile, no dudes de contactarnos en Más Legal. Sí, síganos en nuestras redes, en Instagram, @maslegal.cl, en TikTok, @maslegal.cl, e ingresen a nuestra página web www.maslegal.cl. Ahí están todos los datos de contacto para que nosotros no cobramos por contestar el teléfono, nosotros no cobramos por contestar un correo. Generalmente la primera consulta es gratis, digo generalmente porque son cosas que se resuelven en una conversación de 10 minutos. Así que no tengan miedo, contáctenos, llámenos, nosotros no le vamos a cobrar por dar información porque para nosotros la información debe ser gratis. Sí. Con estos podcasts lo que queremos hacer es acercar a ustedes conocimiento que está ahí, que es gratuito y que todo el mundo debería saber. Así que suscríbanse también al canal de YouTube. Suscríbanse. Sí. Chao. Chao.